En las fértiles laderas del monte Ida, cerca de las murallas de Troya, el joven príncipe Ganimedes pastoreaba un rebaño de ovejas blancas. Era hijo del rey Tros, fundador de la ciudad, y de la ninfa Calírroe. El sol acariciaba su rostro mientras vigilaba a sus animales, ajeno a la mirada que desde el Olimpo se posaba sobre él con creciente interés. Ganimedes era considerado el mortal más hermoso jamás nacido. Su piel brillaba con el resplandor del bronce pulido, sus cabellos caían en rizos dorados sobre sus hombros, y sus ojos tenían el color cambiante del mar de Troya. Cuando caminaba por la ciudad, tanto hombres como mujeres se detenían a contemplarlo, maravillados por una belleza que parecía pertenecer más a los dioses que a los mortales. En el palacio de su padre, las paredes decoradas con escenas de cacerías y victorias troyanas habían sido testigos de su crecimiento. El rey Tros sentía orgullo por su hijo, cuya gracia natural al moverse, combinada con su inteligencia y modestia, auguraban un futuro brillante para la dinastía. Sus hermanos Hilo y Asáraco, mayores que él, ya participaban en el consejo real, mientras Ganimedes se formaba en las artes que todo príncipe debía conocer: la caza, la guerra y la poesía. Aquel día, mientras tocaba la flauta sentado sobre una roca musgosa, no podía imaginar que el destino estaba a punto de arrebatarlo de su vida mortal. En lo alto del Olimpo, Zeus, padre de los dioses, observaba la tierra en busca de distracciones que aliviaran el tedio de la inmortalidad. Su mirada omnipotente se detuvo en aquel joven pastor de incomparable belleza. ¿Quién es ese joven que resplandece como una estrella entre los mortales?, preguntó Zeus a Hermes, su mensajero. Es Ganimedes, hijo del rey Tros de Troya, respondió Hermes. Los mortales dicen que ningún ser humano puede compararse con su belleza. El interés de Zeus se transformó rápidamente en deseo. Se levantó de su trono dorado y contempló más atentamente al príncipe troyano, admirando cada uno de sus movimientos. La melodía que Ganimedes arrancaba de su flauta parecía ascender hasta el Olimpo, hechizando al rey de los dioses. «Lo quiero a mi lado», declaró Zeus. «Será mi copero personal y vivirá entre los inmortales». Hera, esposa de Zeus, escuchó aquellas palabras con el ceño fruncido. Conocía demasiado bien los caprichos de su marido y sus frecuentes aventuras con mortales. Sin embargo, esta vez algo era diferente. Zeus no hablaba de una simple conquista, sino de traer a un mortal al Olimpo como sirviente permanente. ¿Pretendes elevar a un simple humano a la categoría de sirviente divino?, protestó la diosa. Ya tenemos a Hebe, nuestra hija, que sirve el néctar con gracia. Zeus ignoró las objeciones de su esposa. Había tomado una decisión y, como señor del Olimpo, su voluntad era ley. Sin embargo, sabía que no podía simplemente convocar a Ganimedes a su presencia. El joven debía ser traído de una manera que reflejara la grandeza del acontecimiento. La siguiente mañana, mientras el sol apenas comenzaba a asomar por el horizonte, Ganimedes condujo su rebaño hasta un prado alto del monte Ida. La hierba, cubierta de rocío, brillaba como si diminutos diamantes se hubieran esparcido sobre ella. El joven se sentó bajo un roble centenario y sacó su flauta. Mientras tocaba, una suave brisa agitaba las hojas, acompañando la melodía con su susurro. En el Olimpo, Zeus se preparaba para descender a la tierra. Podría haber bajado con toda su majestad divina, envuelto en truenos y relámpagos, pero sabía que tal manifestación habría aterrorizado al joven. En cambio, decidió transformarse en un animal que simbolizara su poder, pero que no resultara inmediatamente amenazador: un águila. Con un movimiento de su mano, su forma divina se deshizo en una cascada de luz dorada que rápidamente se recompuso en la silueta de un águila gigantesca, de plumaje oscuro y ojos penetrantes.
extendió sus enormes alas y se lanzó desde el Olimpo, cortando el aire con un silbido que hizo estremecer las nubes. Ganimedes, absorto en su música, no advirtió la sombra que se cernía sobre él. Solo cuando la melodía terminó y levantó la vista al cielo, vio el punto oscuro que descendía en círculos cada vez más cerrados. Al principio pensó que se trataba de un águila común, quizás en busca de algún conejo descuidado. Pero conforme el ave se acercaba, comprendió que su tamaño era demasiado grande para cualquier águila normal. El majestuoso pájaro aterrizó a pocos pasos del joven. Ganimedes, aunque sorprendido, no sintió miedo. Había algo en los ojos del águila que inspiraba asombro más que terror. El animal lo observaba con una intensidad casi humana, como si evaluara cada detalle de su apariencia. «Nunca había visto un águila tan magnífica», murmuró Ganimedes, extendiendo cautelosamente una mano. Para su sorpresa, el águila no retrocedió ni mostró signos de agresión. En cambio, inclinó ligeramente la cabeza, en un gesto que parecía casi de reverencia. Envalentonado, el joven se acercó más, admirando el brillo metálico de las plumas y la curva perfecta del pico. Fue entonces cuando todo ocurrió con la velocidad del rayo. El águila desplegó sus alas y con un poderoso batir se elevó apenas lo suficiente para luego abalanzarse sobre Ganimedes. Antes de que el joven pudiera reaccionar, las garras del ave se cerraron alrededor de su cintura, sujetándolo con firmeza pero sin herirlo. Ganimedes sintió que sus pies abandonaban el suelo. Gritó, más por sorpresa que por miedo, mientras el águila se elevaba con él entre sus garras. El suelo se alejaba a una velocidad vertiginosa. Su rebaño se convirtió en pequeños puntos blancos, y pronto el monte Ida no fue más que una mancha verdosa en la distancia. ¡Suéltame!, exclamaba golpeando inútilmente las patas del águila. ¡Padre! ¡Alguien! Pero sus gritos se perdían en el viento. Conforme ascendían, el aire se volvía más frío y enrarecido. Las nubes, que desde abajo parecían algodón suave, resultaron ser vapor helado que empapó su túnica. Justo cuando pensaba que moriría por falta de aire, el águila atravesó una capa de nubes especialmente densa y emergió en un espacio diferente. El cielo aquí tenía un color azul imposiblemente profundo, y la luz que lo bañaba todo parecía provenir de ningún lugar y de todas partes a la vez. A lo lejos, Ganimedes distinguió lo que parecía una ciudad de mármol y oro, resplandeciente como 1000 soles, asentada sobre la cima de una montaña que flotaba entre las nubes. «El Olimpo», susurró comprendiendo de golpe lo que estaba sucediendo. El águila descendió suavemente hacia la ciudad divina. Conforme se acercaban, Ganimedes pudo distinguir palacios de proporciones imposibles, jardines de colores que no existían en la tierra, y seres luminosos que se movían con una gracia sobrenatural. Aterrizaron en un amplio patio de mármol blanco, frente a un trono vacío tallado en una sola pieza de oro celestial. Apenas sus pies tocaron el suelo, las garras del águila lo liberaron. Ganimedes se tambaleó, aturdido por la experiencia del vuelo y por la visión que se desplegaba ante él. Antes de que pudiera recuperarse, el águila comenzó a transformarse. Su cuerpo se estiró, las plumas se disolvieron en piel, y en cuestión de segundos, donde había estado el ave ahora se alzaba la imponente figura de Zeus, rey de los dioses. Ganimedes cayó de rodillas, incapaz de sostener la mirada ante tal manifestación de poder divino. Zeus, sin embargo, se acercó y colocó una mano bajo su barbilla, obligándole suavemente a levantar el rostro. «No temas, hijo de Tros», dijo el dios con voz profunda como el trueno. «Te he traído al Olimpo no para hacerte daño, sino para honrarte por encima de cualquier mortal». En ese momento, otros dioses comenzaron a acercarse, atraídos por la comitiva. Hermes,
Apolo, Artemisa, Atenea, todos contemplaban con curiosidad al joven mortal que Zeus había traído consigo. Los murmullos se extendieron rápidamente. ¿Es este el nuevo capricho de Zeus?, preguntó Hera, apareciendo entre la multitud con su diadema resplandeciente. «Es Ganimedes, hijo del rey Tros», respondió Zeus, ignorando el tono de su esposa. «A partir de hoy será mi copero personal, sirviendo el néctar en mi copa y la ambrosía en mi mesa. Vivirá entre nosotros como inmortal». Hebe, la joven diosa que hasta entonces había desempeñado ese papel, miró con tristeza al recién llegado. No era la primera vez que Zeus reemplazaba a alguien por un capricho, pero nunca antes había elevado a un mortal a semejante posición. Ganimedes, por su parte, seguía demasiado asombrado para comprender completamente lo que ocurría. El Olimpo superaba cualquier descripción que hubiera escuchado en las historias. Y la idea de servir personalmente a Zeus, de vivir entre los dioses, era demasiado para asimilar de golpe. «Pero mi padre, mis hermanos», balbuceó finalmente. Zeus hizo un gesto despreocupado con la mano. «Tu padre recibirá una compensación adecuada por tu pérdida. Le enviaré los mejores caballos divinos, criados por el propio Poseidón, inmortales y capaces de correr sobre las olas del mar. Además, sabrá que su hijo ha sido honrado como ningún mortal antes». Mientras Zeus hablaba, una joven diosa se acercó a Ganimedes con una copa dorada rebosante de un líquido ambarino que emitía un suave resplandor. «Bebe», ordenó Zeus. «Es néctar, la bebida de los inmortales. Te conferirá la eterna juventud y te librará de las ataduras de la mortalidad». Con manos temblorosas, Ganimedes tomó la copa y bebió. El sabor era indescriptible, como si todos los placeres del mundo se hubieran concentrado en un solo sorbo. Inmediatamente, una calidez se extendió por su cuerpo y sintió que sus músculos se volvían más fuertes, su visión más aguda, su mente más clara. «Ahora eres uno de nosotros», declaró Zeus. «Aunque tu función será servirnos, tu estatus está por encima de cualquier héroe o semidios». En la tierra, el rey Tros lloraba desconsolado la desaparición de su hijo. Durante días, los soldados troyanos habían peinado el monte Ida sin encontrar rastro alguno del príncipe. Solo su rebaño, paciendo tranquilamente, como si su pastor se hubiera desvanecido en el aire. Fue Hermes quien descendió a Troya con el mensaje de Zeus y los caballos prometidos. El rey escuchó con incredulidad la historia del rapto divino y el nuevo destino de su hijo como copero inmortal. Aunque el dolor no desapareció por completo, saber que Ganimedes viviría eternamente entre los dioses, honrado y preservado en eterna juventud, trajo cierto consuelo a su corazón. En el Olimpo, Ganimedes se adaptaba a su nueva vida. Pronto aprendió los protocolos divinos y la forma correcta de servir el néctar en las copas de los dioses. Zeus lo trataba con especial deferencia, a menudo invitándolo a sentarse a su lado durante los banquetes, para disgusto de Hera. La reina de los dioses nunca aceptó completamente la presencia del joven troyano en el Olimpo. Veía en él no solo un recordatorio de las infidelidades de Zeus, sino un insulto a su propia hija Hebe, desplazada de su función. Sus miradas frías y comentarios cortantes hacían que Ganimedes se sintiera incómodo en su presencia. Con el tiempo, sin embargo, la mayoría de los dioses aceptaron al nuevo copero. Apolo disfrutaba enseñándole a tocar la lira. Hermes le contaba historias de sus viajes entre los mortales, y Dionisio le instruía en los secretos de las bebidas divinas que debía servir. Incluso Atenea, normalmente distante con los favoritos de su padre, reconocía la inteligencia y humildad del joven. Pasaron los siglos, y mientras en la tierra Troya prosperaba, caía y volvía a levantarse,
Ganimedes permanecía eternamente joven en el Olimpo, sirviendo el néctar con una gracia que encantaba incluso a los inmortales. Su belleza, preservada por la ambrosía, no disminuyó con el paso del tiempo. Zeus, para honrar permanentemente a su copero favorito, decidió colocarlo también entre las estrellas. Así, la figura de Ganimedes se transformó en la constelación de Acuario, el portador del agua, representado como un joven que vierte el contenido de una jarra sobre el firmamento. De este modo, su imagen quedó grabada no solo en el Olimpo, sino también en el cielo nocturno, visible para dioses y mortales por igual. Los poetas y artistas de la antigua Grecia cantaron y representaron la historia de Ganimedes como símbolo de la belleza masculina y del amor divino. En sus obras, el rapto del príncipe troyano representaba la elevación del alma humana hacia lo divino, el reconocimiento de que la belleza excepcional merecía ser preservada eternamente. Así, mientras otras figuras míticas sufrían destinos trágicos o descensos al inframundo, Ganimedes, el pastor que se convirtió en copero de los dioses, vivió eternamente en la luz del Olimpo, sirviendo el néctar que mantenía la inmortalidad de los dioses, como testigo silencioso de sus disputas, sus amores y sus eternas celebraciones.